Gentrificación, ¿qué rayos con ese tema? ¿Y por qué un extranjero alemán, güero, en México está hablando de ese tema? ¿Qué derecho me doy a mí yo a hablar de ese tema? Es un tema sumamente interesante, importante. Vamos a hablar de eso, quiero saber tu opinión. Quédate, vamos a ver a dónde vamos a llegar. Primeramente, más que nada, ¿cómo llego yo a hablar de ese tema? Estoy ahorita actualmente en Oaxaca, en un lugar, en un estado, una ciudad donde mucha gente se queja muchísimo de la gentrificación, donde se ve muchos extranjeros. Sé que en el DF, perdón, en la CDMX, hay colonias enteras donde gente se tiene que ir porque cada vez está más cara la vivienda, más cara la zona, etcétera, porque llegan muchos expats, llegan muchos extranjeros, gringos, güeros, lo que tú quieras, a quedarse a vivir y no pagan impuestos en México, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo he visto en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Incluso conozco gente extranjera que vive ahí, etcétera. Y bueno, quisiera yo compartir unos pensamientos desde mi punto de vista, alemán, extranjero, gringo, europeo, como tú quieras, que vive en México y habla español. Porque obviamente, mira, yo considero, mira, te voy a ser bien sincero, yo no vivo en esos lugares gentrificados. Y también me han subido la renta a mí. O sea, no es un lugar o no es una cosa que pasa nada más en México. Quiero que estés consciente de eso. No es algo que pasa nada más en México, porque igual en Alemania pasa, en Estados Unidos pasa que las viviendas son exageradamente caras y llegan inversionistas a invertir. Ahora pasa que en México llegan inversionistas extranjeros a invertir en eso y en México se quejan. Luego mucha gente, he visto perfiles enteros con cientos de miles de seguidores en las redes sociales que le echan básicamente a los extranjeros, a los gentrificadores en México. Pero en Alemania nadie se queja de un mexicano que llega a trabajar y ganar euros en, no sé, Estados Unidos, en Chicago. Nadie... Bueno, a lo mejor sí hay gente que se queja, pero nadie se queja de gente que llega en Florida. Ahorita ya se están quejando que se fueron los mexicanos y quieren que regresen para trabajar. Pero bueno, vamos a ver más que nada qué significa gentrificación, ¿ok? Porque eso es muy interesante también ver. La Real Academia Española, una fuente muy buena para sacarme de cualquier apuro yo, dice, es un proceso de renovación de una zona urbana generalmente popular o deteriorada que implica el desplazamiento, ¿okay?, de su población original por parte de otra de un mayor poder adquisitivo. Interesante. Aquí no está hablando nada de extranjeros, de gringos, de güeros, de ojo azul, lo que sea. No es eso. Dice proceso de renovación zona urbana, o sea, viene un cambio en una zona popular o deteriorada. O sea, más, pues, no sé, yo en México veo muchas veces políticos, y no quiero hablar de políticos, no me voy a meter en la política, pero veo muchos políticos que hablan muy bien de inversionistas extranjeros para que lleguen a México a invertir. O sea, si hay una empresa alemana, sea una empresa coreana, china, estadounidense, Tesla, en Nuevo León, en Monterrey, cómo, o sea, lo has visto por todas las partes, por todas las redes, y tú ya sabes, o sea, estás en cierta ciudad, estás, no sé, en Querétaro, estás en Puebla, estás en Monterrey, ya sabes cuáles son como las empresas grandes que llegaron del extranjero a invertir en este lugar. Y obviamente tienes ventajas, desventajas, pero sí, o sea, ese argumento de que todo es más caro por culpa de los extranjeros. Mira, a mí me puedes discutir, a mí la gente me puede pelear y todo eso, pero prefiero no hacerles caso. ¿Por qué? Porque pues no van a llegar lejos, porque el que finalmente vende esos terrenos, el que finalmente decide o rentarle a los extranjeros o venderle a los extranjeros son gente mexicana o gente local. Entonces, a fin de cuentas, no son nada más los extranjeros, también los del propio país están interesados en hacer dinero y lo hacen de la manera como pueden. Entonces, a mí me encanta ver gente por ejemplo, el centro de Oaxaca, ver ese abuelito que tiene su casonona enorme y puede vivir súper a gusto con su familia y todo eso.
me da muchísimo gusto que hace generaciones su familia decidió vivir ahí, se estableció. Ahorita con todo el movimiento que hubo en los últimos años, el turismo y la UNESCO y todo eso, lo que es el patrimonio cultural y todo eso, sube el valor, pero no por extranjeros. O sea, que llegues a tener un título por cierta atracción turística, etcétera, eso automáticamente eleva el precio. Conocí una familia mexicana, oaxaqueña, que vive en una casa y dicen, pues nosotros tenemos aquí viviendo 30, 40 años y es neta, o sea, esa es una historia verdadera, no te estoy mintiendo o inventando, es una historia verdadera. Dicen, pues decidieron hacerlo como parte del centro cultural, centro turístico, no sé, la oficina de turismo, no sé. Dicen, eso eleva el valor de la casa al triple. Ellos no hacen nada, alguien llega a ofrecerles dinero y le ofrecen ese dinero. Y puede ser gente mexicana, porque no te imaginas cuántos mexicanos hay que invierten, o gente extranjera. Pero bueno, son ventajas, desventajas. Es muy interesante pues ver todo eso. Obviamente sí he visto en el centro de Oaxaca, estoy hablando de Oaxaca porque no he ido a la Ciudad de México, no conozco muy bien ahí, he estado 1 o 2 veces ahí en Polanco. Pero obviamente hay mucha gente que dice, yo no puedo ya vivir ahí donde yo vivía antes porque cada vez me sube más la renta, etcétera, etcétera. El centro de Oaxaca, no sé, 80-90% es puro Airbnb. Estoy consciente yo de eso, por eso tampoco vivo ahí. O sea, me explico. Hay extranjeros que llegan y te quiero mostrar un poco la perspectiva de un extranjero cuando llega a un nuevo país, a una nueva cultura, a una nueva ciudad. Obviamente si te vas a Google, a YouTube, a las redes, a lo que sea, y te pones a buscar cómo es Oaxaca, cómo es Monterrey, cómo es la Ciudad de México, cómo es, no sé, Aguascalientes, Querétaro, Veracruz, Chiapas, lo que tú quieras, la ciudad que tú quieres, pones a buscar y todo eso, y yo veo luego las imágenes de las ciudades y digo, no manches, se ve bien chido. O sea, ojalá fuera así en la vida real. No sé si les ha pasado, de que ves un lugar, no sé, ves una foto bien bonita del puerto de Veracruz, luego llegas, pero nadie en la foto te dijo el bochorno que hace en Veracruz. Ves el pico de Orizaba bien bonito y dices, oh, está precioso, pero nadie te dice lo frío que hace allá. Ves una foto bien preciosa del centro histórico de Puebla y dices, no manches, qué bonito es Puebla, pero llegas y dices, oye, un chorro de ceniza por el volcán Popocatépetl que ahorita está explotando. ¿Sí me explico? Vas a Monterrey y ves el Horno 3 o Fundidora, todo eso, los cerros y dices, está precioso, pero nadie te dice lo enorme, grande, industrial que es la ciudad. Hay muchos lados, ¿sí me explico? Entonces los turistas se informan, llegan a las partes turísticas, las partes bonitas. Y la gente local de aquí, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, yo voy al centro de Oaxaca y veo turistas, sí, pero la mayoría de la gente que yo veo son mexicanos. Familias que se pasan ahí con sus hijos, que andan paseando con sus hijos, que en la noche están en las plazas, en el Zócalo, disfrutando de la sombra de los árboles, que están jugando. Hay un concierto, el 80-90% yo veo son gente local. No veo tanto gentrificador. Obviamente, si llegas siendo turista, te encanta todo ese rollo y eso es lo que le encanta muchísimo a los extranjeros, que puedan disfrutar de la naturaleza, de la cultura, de la comida y están encantados de todo lo que la gente local les puede ofrecer. De tal manera que quieren estar ahí sumergidos en esa cultura. ¿Y qué es lo que hacen? Pues buscan un hotel, un Airbnb, lo que sea, lo más cerca posible para estar en un concierto y no tomar un taxi de media hora para llevarte al hotel o al depa o lo que sea. Entonces buscan un lugar lo más cercano posible. Entonces la demanda está ahí, la oferta está creciendo. ¿Me explico? La oferta crece, hay mucha oferta, hay mucha más demanda y vienen cosas internacionales. No sé, está el Festival de la Guelaguetza en Oaxaca, hay series que se están haciendo en Oaxaca, hay, no sé, muchas cosas que como que el enfoque internacional está en Oaxaca. ¿Ok? Entonces la gente se empieza a interesar en Oaxaca e empiezan a buscar a querer venir a Oaxaca. Entonces la gente local también está viendo cómo puede sacar provecho de todo eso.
Y obviamente hay mucha gente local que luego hace sus ofertas, hace sus Airbnb, hace sus restaurancitos, sus fonditas, sus comedores, todo eso. Y mira, fíjate, sí conozco gente extranjera o incluso mexicana, ¿sí? O sea, pero no local, que abren sus restaurantes lujosos, carísimos y te venden comida local, moderna, o no sé cómo se le dice a esa cosa. Fue una fusión de que el chef Panfilio, no sé qué, originario de acá, se fue a estudiar gastronomía a Nueva York y a París en Francia. Regresó a sus raíces para crear la fusión europea, gringa, oaxaqueña, y aquí te da la bienvenida. Pues obviamente ese restaurante nada más van a ir los extranjeros, estoy exagerando con ese ejemplo, ¿sí? Van a ir los extranjeros que pueden pagar ese dinero, ¿sí me explico? Y la mayoría de las cosas que yo he visto en esos lugares son mexicanos, no son extranjeros, ¿sí? En especial Oaxaca. Y es que son los dos lados, no son nada más como que los gentrificadores que llegan a colonializar y a conquistar y todo eso. Como te mencioné al inicio, o sea, en Alemania yo jamás he escuchado a algún alemán hablar de esos gentrificadores mexicanos que llegan a popularizar ahorita Alemania. O sea, en Estados Unidos sí me ha tocado escuchar gente que dice que les ha tocado racismo, etcétera, pero no he visto gentrificación de tal manera o esa palabra tan específica. Yo por lo general digo, mira, yo vengo a ese país a vivir aquí, mi esposa es de aquí, pues, mi familia es de aquí, entonces pues yo soy de aquí, mis hijos serán de aquí. Hablo el idioma, entiendo a la gente, vivo en un vecindario público, abierto, vecinos mexicanos, vecinos oaxaqueños, todos de aquí, me llevo súper bien con ellos, voy a la tiendita, voy a los abarrotes, etcétera, etcétera. Jamás en persona nadie me ha dicho gentrificador. Ahora entiendo que hay lugares donde gente ha sido afectada, donde gente ha sido, no sé, ha visto cosas como los extranjeros llegan, se imponen, exigen, etcétera. A mí también me molesta, me caga eso. O sea, no te voy a mentir, etcétera. Y yo disfruto de muchas cosas, o sea, yo disfruto muchísimo ir a una tiendita, una fondita, un comedor, comerme pues, riquísimas tortillas hechas a mano con la carne, el bistec, el tasajo, los frijolitos, queso fresco, me encanta. Y a veces también me gusta muchísimo ir a una cafetería donde yo puedo comerme un pastel alemán, o sea, pero pastel de Alemania, estilo alemán, no el pastel alemán, que en Alemania no existe. ¿Por qué? Porque así nací. Si tú eres mexicano, te vas a Estados Unidos, pues te va a encantar McDonald's, pero también te va a encantar los tacos, como te hizo la abuelita, o en Alemania lo mismo, ¿sí me explico? Y extrañas la comida y pasa lo mismo. Entonces, no tiene nada de malo. Tiene de malo cuando pues ya pues son temas de política y todo eso, donde no me puedo meter, no me corresponde, que yo veo, pero pues pienso eso. O sea, ha habido videos míos muy polémicos, muy interesantes, y he dicho eso, o sea, cuando una persona extranjera quiere llegar a vivir a un país extranjero, y no estoy hablando que un alemán a México, un gringo a México, sino también un mexicano a Estados Unidos, etcétera, pues yo conocí muchísimos mexicanos que se han hecho ricos muy ricos en Estados Unidos, y a lo mejor los tratan, no sé, de una manera racista, pero la gente, por lo general, yo veo que es un aspecto cultural, no tanto de poblador, colonializador o no sé. Son muchos aspectos que juegan ahí. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Yo veo, hay un beneficio muy grande en que llega gente foránea a establecerse e enriquecer un país, un lugar, una familia, un vecindario, lo que sea. ¿Se me explico? Enriquecer. Y no estoy hablando de lana, de plata, de money, de dinero. No estoy hablando de eso. Enriquecer, estoy hablando de personalidad, de cultura, de convivencia, de amabilidad, de gente, de abrazos. Estoy hablando de eso. ¿Me explico? Cada quien busca su propio provecho. ¿Sí me explico? Y si vemos que a un extranjero le va mejor que a mí, pues le gritamos gentrificador. Si vemos que un mexicano
le va mejor que a mí, pues somos envidiosos, pero no tenemos una palabra para eso todavía. Entonces es un, ¿cómo te puedo decir? Muy interesante porque el mundo es un mundo global ya, internacional. Si tú vas a ciudades grandes en Alemania, ya no ves alemanes básicamente. Si tú vas a la Ciudad de México, pues yo veo puro mexicano, la verdad, y ciertas colonias donde pues sí hay gringo, europeo. Sí hay. Lo veo en Oaxaca, en todas partes. Pero si tú vas a Estados Unidos, al centro de una ciudad, si tú vas o sea, ¿qué es el estadounidense típico? ¿Qué es el alemán típico? O sea, ve la selección alemana, cuántos negritos hay ahí. Y no soy racista, para nada. ¿Sí me explico? Pero son alemanes, o sea, y tú dices, pero el alemán es alto, güero, ojo azul, pues porque así te han enseñado las películas. ¿Me explico? No necesariamente así es la realidad. ¿Sí me explico? Así nos la pintaron muchas veces, pero no necesariamente es la verdad. Entonces, la gentrificación, y me molesta mucho esa palabra porque siempre tiene una connotación negativa, digamos la globalización, la internacionalización, como tú quieras, es un hecho que no se puede revertir, no se puede regresar. Está pasando, la pregunta es cómo lo vamos a tratar. ¿Okay? Vamos a querer nosotros, los mexicanos, y mira cómo estoy hablando, aprovecharnos del güero, del gringo, del extranjero que llega y tratar de sacarle los más dólares posibles, los más euros posibles que podamos, porque como quiera tiene, para que se regrese y se vaya con un sabor amargo de México, porque aquí ha experimentado un robo, un engaño, ha experimentado corrupción de parte de cierta gente que le quiere subir el precio. Y te estoy dando ejemplos reales que suceden y si me quieres criticar adelante, pero sabes que suceden. Y no es así. Yo le expliqué una vez a un taxista que llevaba a muchos turistas y yo le dije, ¿sabes qué, vato? Mira, ¿cuánto cobras este viaje? Normalmente, ¿cuánto cuesta? Ok, 80 pesos. Perfecto. Tú le quieres cobrar 200 pesos a un güero. ¿Por qué? Porque piensas que tiene. Ok, te voy a explicar cómo funcionamos los güeros extranjeros de ojos azul. Ay, mira, no nos gusta, mira, muchos traen tarjeta porque vienen del extranjero, etcétera. Sí, hablamos de turistas, ¿sí? Traen tarjeta de crédito, etcétera. Entonces no llevan de qué moneditas y de que 1 peso 50 centavos, no llevan eso. Entonces, sí, 80 pesos, de 80 a 100, 120 pesos está bien. Ok, dile 100 pesos. Dile 100 pesos. Mira, si quieres ponerte bien picudito, 120. Pon 100 pesos, 100 pesos, ok. Le das un servicio de primera. Y le dices, de este viaje de acá para allá, 100 pesos, ok. Le dices, ¿hay algo más que te puedo ofrecer? O sea, ¿ocupas agua? ¿Quieres que me pare en un Oxxo? ¿Quieres que vayamos a la tiendita? ¿Necesitas algo más? Mira, aquí te ofrezco mi servicio, aquí está mi número, no sé qué, lo que quieras. Mira, aquí esos taquitos te recomiendo, están buenísimos de la calle, no sé qué. Lo llevas a los tacos, lo llevas al Oxxo, lo llevas a Soriana, a donde tú quieras. Dije, en vez de aventarte el viaje en 5 minutos, te avientas un viaje de 20, media hora. Y le dices, oye, pero este viaje, o sea, el media hora, digo, el 100 pesos son de acá para allá, pero todo esto, ¿me puedes pagar por hora o por media hora o por la distancia que vamos a hacer? Y la gente, por tanta oferta personal, encanto personal que le hiciste, te va a decir, sí, por favor, qué chido. Por fin hay alguien local en quien puedo confiar. Y tú no lo vas a engañar. Él te confía. ¿Y qué es lo que le vas a regresar? Confianza, confianza. Él contigo no va a correr ningún peligro. Al fin de cuentas, en el tiempo que tú te pudiste llevarlo a su casa, regresarte a buscar, esperar otro viaje, le cobras 300, 400 pesos por el servicio que le brindaste. Aparte te das 100 pesos de propina, te llevas 500 pesos en vez de 200 pesos engañándolo y lo haces con buena conciencia, dándote él los 500 pesos, recibes y todo eso. Y se quedó, no manches, nunca lo había visto de esa manera. Le dije, así funcionamos. Porque si alguien nos da un buen servicio a los extranjeros, estamos encantados de pagarle de más. ¿Por qué? Porque nos encantó a nosotros el trato personal. ¿Sí me explico? Si lo llevas a tu casa, lo invitas a cenar, si lo invitas a cenar y todo eso, no manches, va a regresar mañana, te va a invitar a un restaurante, lo que tú quieres, todo eso. ¿Sí me explico? Hay que hacer relación, no odio.
La gentrificación no funciona, que ahora los colonizadores extranjeros se propusieron a venir a México para colonializar nuevamente a, no sé, la conquista 2.0, no sé, la nueva Europa, la nueva Estados Unidos, no sé, para hacerles algún mal. O sea, toda gente local, nacional, extranjera, de donde sea, busca siempre su propio bien, su propio bienestar, y lo hacen de la mejor manera como ellos se les han enseñado y como ellos aprendieron. Y buscan diferentes métodos. Entonces hay que encontrar la manera como pueden convivir extranjeros con locales, y eso implica las dos partes, porque es algo que sucede, porque todos ustedes tienen algún tío, familiar, primo, quien sea, que vive en Estados Unidos o en Europa. Todos conocen a alguien que vive, o incluso vives ahí mismo. En ese sentido, somos un mundo cada vez más internacional. Hagamos conciencia, aprendamos de nuestros amigos, vecinos, y no prejuzguemos. En ese sentido, un abrazo, un apapacho. Te veo y leo tus comentarios. Chao.